Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades microbianas. Mi nombre es Ivonne y vamos a comenzar. Cuando nosotros hablamos de las enfermedades microbianas, nosotros nos estamos refiriendo a todas aquellas enfermedades producidas por los microbios. Es decir, su tamaño es pequeño y que lo podemos ver o podemos decirlo en tiene el nombre de microbio. ¿Vale? Vamos a empezar con el primero, que es un norovirus. El norovirus se propaga comúnmente a través de alimentos o agua que se contaminan durante la preparación o a través de superficies contaminadas. El norovirus también puede propagarse a través del contacto cercano con una persona que tiene la infección. Es altamente contagioso, por eso debemos de tener mucho cuidado. Consumir alimentos contaminados puede ser una de las principales causas. Beber agua contaminada, tocarte la boca con las manos después de que estuvieras en contacto con una superficie o objeto contaminado, o sea, un fomite, espero lo recuerden de la clase pasada. Estar en contacto estrecho con una persona que tiene la infección por norovirus. Y hay que tomar en cuenta que los brotes de norovirus son comunes, ya que estos virus se propagan con mucha facilidad y rapidez, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Los signos y síntomas tienen una duración aproximada entre 1 y 3 días. Y dentro de la sintomatología que podemos encontrar y los signos en esta enfermedad es diarrea, el dolor abdominal y los vómitos. Suelen empezar entre 12 y 48 horas después de la exposición a este norovirus. Vómitos, náuseas, dolor de estómago, fiebre, dolor de cabeza, dolor corporal y una deshidratación son de los principales signos y síntomas que podemos encontrar. Dentro de los tratamientos recomendados, se trata de, de trabajar en el cuadro de gastroenteritis que tiene esa persona, con recomendaciones que puedan ayudar a disminuir la sintomatología. Eso es con lo que se trata. Se empieza siempre con una adecuada hidratación, ya que como sabemos, una deshidratación severa nos puede llevar incluso a la muerte. Entonces, lo primero que tenemos que tratar es la hidratación. No hay tal cual un medicamento específico para las personas que tienen norovirus. Lo que se va a recomendar es justo como se los comentaba, beber muchos líquidos para tratar de compensar un poco la pérdida de fluidos a través de los vómitos y la diarrea. Para que nosotros podamos diagnosticarlo, se hace a través de una técnica de laboratorio PCR en muestra de heces o vómitos. Entonces tenemos que considerarlo. Dentro de la prevención se sugiere lavarse bien las manos siempre antes de comer, después de ir al baño, antes de ir al baño, y evitar los alimentos y agua contaminados. Lavar frutas y verduras de manera correcta, desinfectar también es bien importante, cocinar bien los mariscos, evitar viajar y consumir alimentos que no estén bien cocinados, desechar el vómito y material fecal con cuidado en el caso de tener contacto con ellos, desinfectar las zonas contaminadas que tengan o que puedan tener como esta exposición y permanecer en casa si conocemos que alguien tiene norovirus. Lo siguiente de lo que vamos a hablar es de la salmonela, ¿sale? La salmonela o salmonelosis es una enfermedad zoonótica infecciosa, es una bacteria y es transmitida a través de una gran variedad de alimentos, muy asociada a carnes y subproductos de aves de corral, como puede ser el pollo, incluidos los huevos. Normalmente se transmite por vía oral, eso hay que tenerlo muy presente, ¿sale?
¿Qué más podemos decir de la salmonela? Se ha demostrado asociación epidemiológica en los siguientes alimentos: carnes vacunas de aves, de cerdo, huevos de gallina y pato, leche y productos lácteos, pescados, camarones, ancas de rana, especias, levaduras, focos, salsas, etcétera. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el contacto directo con las aves infectadas, la contaminación de productos consumidos por las personas, el contacto con las heces de aves infectadas asintomáticas, incluso la infección de animales de producción, como pueden ser cerdos y pollos, y que nosotros lo consumamos. Y sobre todo que no esté bien cocido todo, eso siempre es bien importante. En el caso de los huevos de consumo, se sabe que un ave de postura infectada con salmonella enteriditis, por la capacidad de esta para colonizar ovarios, algunos de sus huevos, obvio no todos, salen contaminados con esta bacteria. Es decir, ocurre lo mismo que en la colonización intestinal. La eliminación es temporal e intermitente. La contaminación puede ser tanto en el exterior como en el interior del huevo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a las personas que nos gusta comer huevos estrellados con la yema no tan cocida, con la yema tierna, como le decimos, hay mayor probabilidad de que si ese huevo está infectado por salmonela, al consumirlo así, nosotros también nos contagiemos. Entonces, lo ideal siempre es consumir los alimentos bien cocidos. Bien importante eso. Dentro de la sintomatología que vamos a encontrar son vómitos, dolor abdominal, diarrea, deshidratación grave, dolor de cabeza y fiebre. El tratamiento incluye el uso de antibióticos y la ingesta de líquidos. Comienzan entre 6 y 72 horas después de la exposición y dura entre 4 y 7 días, depende de la gravedad. En cuanto a la prevención del contagio de la salmonela, hay que limpiar, utilizar distintos utensilios en su uso entre distintos alimentos, es decir, evitar la contaminación cruzada. Ya lo habíamos platicado en una de las clases anteriores. La mayonesa casera, hay que tener cuidado, ya que como el huevo es crudo, podemos generar el mismo efecto que al consumir un huevo estrellado con la yema tierna. No romper los huevos en el mismo recipiente donde se baten o se cocinan. Almacena en el frigorífico carne y huevos de manera correcta. Alimentos con huevo hay que refrigerarlos lo antes posible y conservar a un máximo de 8 grados centígrados y solo 24 horas. Desechar huevos con cáscara dañada. Lavar manos con agua y jabón antes y después de manipular los alimentos. No consumir huevos, carne de pollo o cerdo cruda o poco cocida. No lavar los huevos antes de almacenarlos, pero sí antes de consumirlos y secar. No tomar leche cruda, solo pasteurizada. Mantener limpios utensilios y superficies de trabajo. Respeta fechas de consumo. No usar cáscara de huevo para separar claras y yemas. Lavar los vegetales, especialmente los de consumo crudo. Ahora vamos a hablar del Escherichia coli. En este caso, esta es una bacteria clasificada dentro de las gram negativas con forma de bastón de la familia Enterobacteriaceae. La bacteria habita principalmente en el tracto intestinal inferior de los animales de sangre caliente, incluidos los humanos, y con frecuencia se descarga al medio ambiente a través de las heces o los efluentes de agua residuales. Numerosos estudios recientes han informado que algunas cepas específicas de E. coli pueden sobrevivir durante largos periodos de tiempo y potencialmente reproducirse en ambientes extraintestinales. Esto indica que el E. coli puede integrarse en las comunidades microbianas autóctonas del medio ambiente. Nosotros vamos a encontrar diferentes situaciones en las que podemos darnos cuenta si hay E. coli. Muestras de heces frescas se puede hacer a través de la toma de hisopos rectales. Se puede saber también un examen de heces, medios selectivos, ensayos bioquímicos, ensayos de aglutinación. Incluso también se pueden hacer
la detección de algunos componentes a futuro. Es decir, que se tenga una pequeña cantidad, pero que esa cantidad se está reproduciendo mucho más rápido y que puede ocasionar una problemática a futuro. A eso nos referimos. Encontramos diferentes tipos de E. coli. Escherichia coli heterotigegénico, Escherichia coli enteroinvasor, Escherichia coli enteropatógeno y Escherichia coli enterohemorrágico. Vamos a ver cada una de ellas. En el caso de la E. coli enterotogigénico, tiene un periodo de incubación de 12 a 30 y entre 12 a 36 horas, más o menos. Se acompaña de síntomas como una ligera diarrea febril hasta un síndrome grave, dolor en la zona del epigastrio, vómitos y heces acuosas sin sangre ni moco. En el caso de la E. coli enteroinvasor, se va a generar síntomas típicos de una disentería bacilar invasora, dolor abdominal, y entonces se puede generar o se puede asociar con Shigella. Incluso invade las células epiteliales del colon. Cuando nosotros hablamos de la sintomatología y signos, puede ser fiebre, dolor abdominal intenso, malestar y diarrea acuosa, que hace que se eliminen heces con sangre, moco y leucocitos. Por eso la confunden un poquito con Shigella, pero bueno, eso ya va a ser del diagnóstico del médico. En el caso de la E. coli enteropatógeno, su periodo de incubación es de 12 y 36 horas. Hay sensación general de malestar, vómito y diarrea con deposiciones que contienen mucho moco y rara vez sangre. En niños el cuadro puede ser más grave, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y en el caso de la E. coli enterohemorrágico, es el más corriente en enfermedades de origen alimentario y desencadena cuadros muy graves con riesgo de vida. En este caso puede provocar colitis hemorrágica y se manifiesta con una diarrea aguda. Entonces son algunos puntos que tenemos que considerar. En el caso del tratamiento, pues es un poco más complicado, obviamente eso lo determinará el médico, ya que va a variar en función de dónde se encuentre la infección, qué intensidad tiene, qué tipo de E. coli es la que la está provocando. Si las infecciones han causado algún absceso, se puede realizar alguna cirugía para extraer la pus, pero bueno, eso ya es otra onda. Ahora, muchas personas con diarrea requieren la administración por vía intravenosa de líquidos para restablecer las sales minerales que se están perdiendo. Sabemos que una de las problemáticas de las enfermedades gastrointestinales pues es justamente eso, la reposición de las sales minerales. Entonces, es de las primeras cosas que tenemos que hacer, empezar a rehidratar al paciente. ¿Qué tenemos que hacer para prevenirlo? Bueno, aplicar medidas de control en todas las etapas de la cadena alimentaria. Volvemos a lo mismo, lavarnos muy bien las manos en todos momentos, no solo antes de cocinar, sino antes de ir al baño, después de ir al baño, es importante. Evitar contaminación cruzada entre comidas, en la cocina, los instrumentos. Tener una muy buena cocción en los alimentos, yo creo que es muy clave. Y evitar tomar alimentos derivados de la leche que no hayan sido pasteurizados, también hay que considerar. Ahora vamos a hablar del Clostridium perfringens. En este caso, en Japón, el Clostridium es el quinto o sexto patógeno principal de enfermedades transmitidas por alimentos. Anualmente, entre el 2006 y 2010, hubo entre 20 y 40 brotes que se informaron de estas enfermedades por alimentos ocasionados en cuanto a este tipo de enfermedad. Entonces hay que tener mucho en cuenta el cuidado. Produce una enterotoxina que causa diarrea y dolor abdominal. Las prácticas inadecuadas de manipulación de alimentos, como puede ser el mal calentamiento, el enfriamiento y recalentar de manera inadecuada los alimentos, puede provocar un brote de Clostridium perfringens. En este caso, los síntomas clínicos son leves y de corta duración. Causa diarrea y dolor abdominal,
en un lapso de 6 a 24 horas. Esta bacteria va a liberar las endotoxinas, que son las causantes de todo este tipo de problemática. Forma esporas de resistencia que se encuentran en alimentos y se aloja en el intestino de los animales y de los humanos. ¿Cuáles son nuestras medidas preventivas? Los alimentos deben ser cocinados completamente a una temperatura entre 63 grados y 74 grados y luego mantenidos en una temperatura mayor a 60 grados centígrados hasta servicio de consumo. Normalmente esto lo encontramos mucho en los buffets, donde ponen esta agüita para que se calienten las cosas. El agua va perdiendo temperatura y hay una zona que se llama zona de peligro. La zona de peligro es la que nos va a indicar donde hay mayor reproducción de estas bacterias. Si el alimento no va a ser consumido inmediatamente, se debe de enfriar rápidamente y adecuadamente siguiendo el procedimiento de enfriado rápido de alimentos. Debe permanecer el menor tiempo posible en el rango de temperaturas de 60 a 10 grados centígrados y luego ser mantenido a temperaturas inferiores de 5 grados centígrados en el caso de que lo queramos conservar. Para el recalentado de los alimentos se debe de realizar una temperatura mayor a 74 grados centígrados en su interior inmediatamente antes de su consumo. Por eso es bien importante el uso de los termómetros a nivel de la cocina. Ahora vamos a hablar del Campylobacter. En este caso, es una de las causas bacterianas más comunes de enfermedades diarreicas en Estados Unidos y todo el mundo. La infección por Campylobacter causa un espectro de enfermedades que incluyen enteritis aguda, infecciones extraintestinales y complicaciones postinfecciosas. Entonces, está ampliamente distribuida en las especies animales destinadas a la alimentación y se transmite a los seres humanos, principalmente a través de la vía alimentaria. Todo esto va a causar diarreas en humanos, infecciones graves o sistémicas en los pacientes que tienen que están inmunocomprometidos o jóvenes o incluso adultos mayores. En la mayoría de los casos requiere terapia con antibióticos de primera línea, pero bueno, eso ya lo determinará el médico. En consecuencia, los productos cárnicos, particularmente las aves de corral, a menudo se contaminan con Campylobacter durante el proceso de sacrificio. Los casos esporádicos de campylobacteriosis en humanos son causados principalmente por el consumo de carne de ave poco cocida, mientras que los brotes están relacionados principalmente con la ingestión de leche cruda o productos lácteos. Entonces, ahí tenemos donde tenemos atención y cuidado. Tratamiento antibiótico. Bueno, esto lo va a definir el médico, pero en la mayoría de los casos el tratamiento antibiótico con fluoroquinolonas o macrólidos es cada vez más frecuente, con un análisis reciente que sugiere que hasta un 80% de las personas en comunidad reciben un antibiótico oral. Sin embargo, es algo que ya el médico lo va a determinar. El periodo medio de incubación es alrededor de 3 días. Existe dolor abdominal y diarrea. Están presentes en más del 80% de los pacientes, mientras que la fiebre, la mialgia y el dolor de cabeza ocurren en aproximadamente la mitad de los pacientes. Una proporción más pequeña, entre el 10 y 15%, también reportan vómitos y sangre en las heces. El inicio puede ser abrupto, con mucha diarrea, que suele ser profusa y muy acuosa, o puede estar precedida por una fase prodrómica de síntomas similares a los de la gripe. Por lo general, dentro de 4 a 7 días, la diarrea empieza a disminuir. Sin embargo, algunos pacientes pueden continuar con la fase diarreica 2 semanas, depende las cantidades de alimentos que hayan consumido y hayan estado más concentrados de estas bacterias. Normalmente la temperatura óptima de crecimiento de esta bacteria son los 42 grados centígrados, por lo que debemos evitar que los alimentos pasen mucho tiempo a esta temperatura. Su periodo de incubación entre 2 y 5 días después de consumir la comida contaminada. ¿Cuándo vamos a empezar a sentir la sintomatología? Entre 2 y 5 días después. Vía de transmisión fecal oral.
Y las fuentes ya lo dijimos, aves, leches, productos lácteos que no estén bien cocinados. Vamos a hablar ahora del Staphylococcus aureus. En este caso, la intoxicación alimentaria por Staphylococcus es una enfermedad gastrointestinal provocada por el consumo de alimentos contaminados con toxinas producidas por la bacteria Staphylococcus aureus. En este caso, aproximadamente el 25% de las personas y los animales tienen estafilococos en la piel y en la nariz. Por lo general no causa enfermedades en personas sanas, pero tiene la capacidad de producir toxinas que pueden causar intoxicación alimentaria. Del lado izquierdo de la pantalla podemos ver a nivel microscópico, una micra, cómo puede verse un estafilococo. Las personas que portan estafilococos pueden contaminar los alimentos si no se lavan las manos antes de tocarlos. Es decir, pueden ser portadores. Si los alimentos están contaminados con estafilococcus, la bacteria puede multiplicarse en los alimentos y producir toxinas que pueden enfermar a las personas. Ahora, es importante recordar que las bacterias estafilococos mueren al cocinarlas, pero las toxinas no se destruyen y aún pueden causar enfermedades. Es posible que los alimentos contaminados con la toxina estafilocócica no huelan mal ni se vean echados a perder, pero va a estar presente. La intoxicación alimentaria por estafilococos se caracteriza por un comienzo repentino de las náuseas, vómitos, calambres estomacales. La mayoría de las personas también tienen diarrea. Los síntomas generalmente se desarrollan dentro de los 30 minutos a 8 horas después de comer o beber un artículo que contenga esta toxina y no dura más de un día. La enfermedad grave llega a ser rara, pero sí se da. Es importante también saber que la enfermedad no se puede transmitir entre una persona y otra y que el tratamiento se basa principalmente en hidratar muy bien al paciente. Puede haber ingesta de medicamentos para disminuir el vómito y las náuseas, pero eso ya el médico lo va a determinar. En el caso de la prevención, la mejor manera de evitar la intoxicación alimentaria por estafilococos es evitar que los alimentos se mantengan a una temperatura insegura durante más de 2 horas. Es decir, dejar los alimentos fuera del refrigerador, por ejemplo. Guarde los alimentos cocidos en recipientes anchos y poco profundos y refrigere dentro de 2 horas. Lávese las manos durante al menos 20 segundos. Yo les recomiendo que revisen el lavado de manos de la Organización Mundial de la Salud para que ustedes puedan ver los 11 pasos que tiene este lavado de la Organización Mundial de la Salud para que ustedes lo tengan presente. Ahora, por último, vamos a hablar del vibrio. El vibrio es un género de bacterias ubicuas, que se encuentra en una amplia variedad de hábitats acuáticos y marinos. Vibrio colerao puede causar cólera, por ejemplo, una enfermedad diarreica muy grave que la mayoría pues hemos escuchado, que puede ser fatal porque la deshidratación es impresionante y normalmente está relacionada con el consumo de agua sucia. Las bacterias distintas del cólera pueden provocar varias manifestaciones clínicas, más comúnmente gastroenteritis leve y autolimitada, con la excepción del Vibrio vulnificus, que es un patógeno oportunista con una alta mortalidad, que causa infecciones de heridas que pueden conducir rápidamente a la septicemia. La infección depende de una gran medida del patógeno causante. Por ejemplo, la terapia de rehidratación con sales minerales para la infección por Vibrio cholerae y el desbridamiento de los tejidos infectados para las infecciones de heridas asociadas con vibrios vulníficos, con la terapia de antibióticos para el cólera grave y las infecciones sistémicas que obviamente van a ser determinadas de acuerdo a cada paciente. Ahora, en general, si las bacterias vibrio se ingieren, pueden causar diarrea acuosa, a menudo acompañada de cólicos abdominales, náuseas, vómitos, fiebre y escalofríos.
junto con toda la sintomatología que habíamos platicado. ¿Qué se recomienda? No consumir ostras u otros mariscos crudos o pocos cocidos. Hay que cocinarlos antes de comerlos, eso sería lo ideal. Evitar contaminar los mariscos cocidos con mariscos crudos y sus líquidos. Manténgase alejado del agua salubre o el agua salada si tiene alguna herida, incluidos los cortes y raspaduras. O cubra esa herida con algún tipo de componente que pueda evitar el contacto directo con el agua. Eso sería lo ideal. Siempre lávese las manos con agua y jabón después de manipular mariscos crudos, ya que todos estos bivaldos son los que van a tener vibrio. Esto sería todo por la clase del día de hoy. Les voy a dejar algunos materiales para complementar. Estamos en contacto. Cualquier duda que ustedes tengan, recuerden que la pueden dejar en la plataforma para que podamos revisarla. Cuídense mucho y nos vemos pronto.